La música es un agente que ayuda a la curación y que científicamente está demostrado. La música libera una serie de sustancias en tu cerebro, en tu cuerpo, que hace que te sientas mejor. Hola a todos, ¿cómo están? ¡Bien! Entonces vamos a cantar y vamos a bailar. ¿A quién le gusta bailar? ¡A mí! Pienso que la música es el motor de todos. Entonces, mientras cantas, estás bailando y estás desarrollando también tu corporalidad. Y eso me parece muy bonito y a la vez sanador. Que tiene que sanar corazones, tiene que sanar los cuerpos de los niños y hacerlos sentir más felices. Desde la percusión parte el ritmo y resulta que el ritmo está en todos lados. Cuando yo toco mis piernas, cuando aplaudo, eso es percusión. Para nosotros ha sido muy importante ver la reacción que han tenido los niños y las niñas. Ha sido casi una descripción mágica ver cómo se les alegra el corazón cuando empiezan a cantar y a reconocer todas esas tradiciones musicales que probablemente en la terapia tradicional no se pueden ver. Una canción te alegra en el momento más difícil o te pone más contento en el momento más alegre de tu vida. Me encanta escuchar la música mucho más cuando estoy triste y me siento como si la tristeza se fuera así de una vez. Y me hace sentir libre, o sea, como que puedo hacer todo lo que quiera. ¿A ustedes les gustaría que con María le ayudáramos a escribir una canción? Sí. Eso suena muy chévere. Y la música tiene ese poder mágico de llegarle más allá de su enfermedad, tocarle el alma. Si la música llega a los corazones, ¿por qué no hacer música con los corazones? Y esa fue la idea de la canción Canta, en donde nuestros cuerpos tienen sonidos. Y esos sonidos empezamos a agregarlos ya dentro de la canción y empieza a sonarnos más o menos así. Si tu día es blanco y negro, dale color a la vida. La canción contiene una cantidad de sonidos que están camuflados de una manera muy amigable, muy apacible. Canta, grita tu alegría, teje la esperanza con tus manos, con tu corazón. Yo estaba súper mal, pero haciendo las actividades con María Mulata, como poco a poco me sentía mucho más con ánimo y como que no sentía más dolor. Es un escenario diferente que involucra más el cuerpo y que ha hecho que los niños puedan tener una competencia de trabajo en equipo. Creo que la música en general trabaja eso. Creo que si podríamos decir a nivel personal de un cambio para estas familias es una transformación en la autoestima. Se están sintiendo importantes. Y cuando uno hace que los niños se sientan importantes, todo cobra sentido. Imagínate, esta oportunidad no se presenta todos los días. Van a haber miles de espectadores, va a haber cámaras grabándonos, luces extravagantes. Bueno, va a ser como un concierto. Muy bonita la experiencia, tocar todos estos instrumentos en frente de gente tan importante. Me sentí muy bien. Al principio cuando iba a subir a la tarima sí empecé a sentir un cosquilleo en la barriga, pero no, toca relajarnos, nunca hay que rendirse. Si uno se cae, se levanta, si uno se pega, se limpia y sigue.